Buenas tardes. Hoy vamos a ver la aplicación de una ley de los gases. En este caso, para ver la aplicación de una ley de los gases, presentamos nuestro siguiente problema. Dice, la presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados. Me pide que calcule la presión en función de la temperatura en grados Kelvin y que grafique los datos de la tabla que me muestran en la parte de abajo. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla. Entonces, para esto sabemos que la fórmula para ocupar en la presión es cambiar siempre de grados centígrados a grados Kelvin. Y entonces nuestra fórmula, antes de pasar a llenado de la tabla, es grados Kelvin va a ser igual a 273 más grados centígrados. Bueno, teniendo esto, vamos a empezar a transformar haciendo solo operaciones. Entonces aquí tendríamos 273 más 45. Obviamente todo esto va a estar en grados Kelvin. 273 más 45 nos dan como resultado igual a 318. Vamos a transformar todas para evitar estar paso a paso, ¿no? Entonces 273 más 55, esto nos da 328. Voy a poner solo las temperaturas ya finales en grados Kelvin. Otra vez 273 más 65, eso nos da 338. Y otra vez 273 más 75, eso nos da 348. Y por último 85 más 273, eso nos da 358. Bueno, ya transformamos. Una vez que ya transformamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos están dando solo una presión. Muy importante que en la actividad que vas a resolver verifiques que la presión que tomes sea la última, porque estamos hablando de en este caso de la ley de Gay-Lussac, porque aquí vamos a poner que la presión del aire de un matraz cerrado es de 500 milímetros de mercurio, y en este caso el volumen permanece constante. El volumen y la masa van a permanecer constantes. Ahora, si ya tengo esta expresión y ya transformé, entonces recordemos que la ley en la cual me dice que hay un volumen constante es la ley de ¿quién? Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac nos dice que si el volumen de una muestra de gas permanece constante, o sea, si el volumen es igual a constante, ¿qué significa? Si el volumen es constante, entonces, por consiguiente, la presión absoluta de dicho gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, si hablamos de directamente proporcional, sabemos que esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión. Vamos a tener nuestra fórmula. Presión sobre temperatura. Es muy importante que veamos que es directamente proporcional. Obviamente si hablamos en un poquito más apegados a la vida real, esto puede hacer variación, pero bueno, dentro de este problema tenemos de considerar que es constante. Ahora, ya que tenemos esto, empezamos a sacar nuestra constante de proporcionalidad. La puedo sacar dividiendo la presión entre la temperatura o bien por regla de 3, en este caso sería 328 por 460 entre la temperatura 318. Es como sacar una temperatura sub 2. Entonces vamos a hacer 328 por 460 entre 318. Esto nos va a dar un resultado de 462.89, etcétera, muchos más. Obviamente milímetros de mercurio. No voy a ponerle milímetros de mercurio, pero bueno, se sobreentiende que ya está en la primera parte. Vuelvo a repetir el proceso. 338 por 462.89. Aquí es muy importante, voy a truncar, entonces posiblemente los datos me salgan un poquito como que mayores o menores, pero es porque estoy truncando las cantidades.
esto entre 328. Esto nos da un 477.00 y etcétera. Vamos a ponerlo mejor con 25. Ahora voy por el mismo proceso, es decir, regla de 3, 348 lo voy a multiplicar a la presión que tengo acá, que es 477.0025, va a ser dividida entre 338. Reitero, regla de 3, 477.0025 por 348 entre 338. Eso nos arroja un resultado de 491.115. Y por último, vamos a la última para determinarla. 358 por 491.115 entre 348. Eso nos da un resultado de 505.2275. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a corroborar que nuestro problema es correcto? Muy fácil. Si es directamente proporcional, si dividimos la presión entre la temperatura, en todos los casos va a ser constante. Es decir, si divido 460 entre 318, eso nos arroja un resultado de esta división de 1.44. Lo pueden hacer con calculadora, no pasa nada. 462.89 lo voy a dividir entre 328 y nos da 1 etcétera. O sea, sé que si, aclaro, una parte importante aclarar. En el caso de que aquí truque decimales, me va a aproximar la expresión que me dio en la parte de arriba. Entonces, todo esto es una proporcionalidad o una regla de 3 directa y proporcionalidad constante. Es una función lineal. En el caso de, ahora me pide que grafiquemos. Si voy a graficar mis datos con respecto a las temperaturas, puedo ocupar cualquier tipo de software. 1, puedo generar mi modelo matemático. 2, puedo ocupar Excel. 3, puedo ocupar la misma hoja de Word. Por ejemplo, vamos a ocupar hoja de Word, que es insertar el gráfico. Voy a elegir el gráfico que voy a ocupar y me interesa, ya elegí mi gráfico. Si se dan cuenta, aparece automáticamente. Como solamente voy a graficar dos, es importante verificar que la serie y la categoría es X, por lo tanto la categoría para nosotros va a ser nuestra temperatura. Nuestra temperatura es, en la categoría, voy a poner solamente unos 4 que serían 300, la primera es 328, 338, 348, ok. Primera, 328. Segunda, 348. Siguiente, 300, perdón, me equivoqué arriba, es 338. 348. 348 y 358. Ahora, veamos cómo se manejó en mi tabla. En mi tabla se manejaron en la parte de abajo las temperaturas. Ahora me voy a la serie. La serie es la parte del eje X. Vamos a ponerle a esta parte, ahorita que lo terminemos, que va a ser nuestra temperatura, y la serie va a ser el eje Y, que va a ser nuestra presión. Y entonces, para evitar el estar copiando o poniendo los números que sea más rápido, vamos a copiar y pegar. Entonces, ya está el primero, vamos por el segundo. Este proceso lo voy a ocupar, pues, obviamente, constantemente hasta que terminemos. Y el tercero, en 318, me faltó el 318. Voy a cortarlo acá, o le voy a anexar otro para evitar estar 318, 328, 338, 348 y 358. Listo. Entonces 460, vamos bien, vamos en 338, que nos da esta cantidad. Y otra vez vamos a copiar y pegar para hacerlo rápido. Después vamos con el 400. Vamos a copiar y vamos a pegar.
Y nuestro último valor, que es el de 500, lo vamos a copiar y lo vamos a... Ok, ahora vamos a ver nuestra gráfica, que es lo que nos está proporcionando. Ok, estos datos ya están hechos, entonces automáticamente yo ya la puedo cerrar. No pasa nada en dado caso que quisiera otra vez, bueno, volver a acomodar o corregir algún dato. Bueno, ya tenemos nuestra gráfica, que es lo que nos están pidiendo. Ahora posteriormente sería nada más como que irle anexando algunas cositas. Por ejemplo, en este caso la serie, habíamos dicho que la serie viene siendo la parte de la presión. Entonces es importante que esto es presión y esto es temperatura. Y nuestra gráfica la vamos a llamar, veamos, como gráfica de presión, de temperatura, presión. Entonces, gráfica de temperatura, presión. Bueno, ¿qué es lo que observamos en esta pequeña gráfica? Pues que efectivamente, con la ley de los gases que se generó con Gay-Lussac, nos dice que si nuestro volumen va a ser constante, nuestra presión es directamente proporcional ¿a qué? A su temperatura. Entonces es muy importante que en tu actividad a resolver verifiques que obviamente existe esta regla de proporcionalidad. Posiblemente hay un pequeño error en tu actividad a resolver, pero puedes verificarla con este tutorial e ir aclarando tus dudas. Entonces sí es importante que verifiques que la ley de Gay-Lussac nos dice que es una proporción directa. Y entonces proporción directa significa que voy a dividir la presión entre la temperatura. En todos los casos tiene que darme exactamente el mismo valor porque es una constante de proporcionalidad. Bueno, espero que te sirva para realizar tu actividad, y cualquier pregunta con toda confianza puedes generarla en la plataforma. Gracias.